Acaba de revelarse más lore sobre el Sasageru If, el If que habla sobre qué hubiera pasado si Aldebarán ganaba, por así decirlo. De más está decir que el lore es interesante y nos trae perlitas, como que se ejecutó a Reinhardt y que aparentemente la protección divina del Santo de la Espada se extinguió. Después de hacer un stream de casi 3 horas donde comento todo a detalle, decidí hacer este video resumiendo las observaciones más interesantes que comenté y qué podemos concluir de esta nueva ruta. Pero antes de seguir, un agradecimiento a los nuevos miembros del canal por mantenerme en YouTube. Un agradecimiento a William, Mamani, Franco y Josué, quienes son personas que se acaban de unir y espero puedan disfrutar este mes de beneficios. Por el lado de mi canal en inglés, un agradecimiento a Dagot por unirse a los miembros del canal. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Re:Zero Sasageru If, parte 2. La verdad, el último If estuvo tan bueno que hasta a mí me hizo olvidar que cada que el autor publica una historia alternativa, lo hace al mismo tiempo que publica algo de información suplementaria que no incluyó en el IF, ya sea porque quedaba fuera de lugar o simplemente no encontró un buen momento para narrarlo. Es por este tipo de información suplementaria que sabemos ciertas cosas que la historia de los IFs no dicen. Por ejemplo, es gracias a la información suplementaria del What If de Gula que sabemos que Capella consideraba al Subaru amnésico un chico peligroso del cual debía alejarse. Pero volviendo al tema, aprovecharé esta ocasión para hablar a detalle sobre cada personaje que el autor expandió. Algo que siempre me llamó la atención fue saber que en su duelo final contra el Príncipe Loco habían pasado 40 años. Sé que antes de estar en la pelea final contra él, hizo preparativos, pero ¿qué tipo de preparativos haría que le tomó 4 décadas? Reunir a Clean o la ayuda de Bolacha era algo que no le iba a tomar mucho tiempo, y la única opción que creí posible es que su rehabilitación haya durado realmente 40 años, y eso se confirmó el día de hoy. Se dice que esos 40 años fue el tiempo que ocupó en restablecer las funciones biológicas primordiales de su cuerpo. Después de esta revelación, no hay otra revelación igual de importante sobre él. Lo que dice el autor en sus demás líneas son solo descripciones sobre cómo es que Subaru llegó a sacar lo mejor de la peor situación. Y todo eso gracias al Príncipe Loco, quien lo volvió un objetivo y a su vez le hizo recordar a Petra. Otro detalle que me encantó fue cómo es que el autor dijo que se aseguró de darle, en su mayoría, a este Subaru personas que son muy longevas para que sea una sorpresa el paso del tiempo de los 440 años en total que hubo. Pienso que fue un gran acierto esta decisión. Lamentablemente parece que este Subaru no podrá retirarse pronto a descansar, y eso por algo que parece indicar el texto que dice que despertar a Emilia y Aldebarán no será fácil. Y antes que lo olvide, parece que Aldebarán planeaba sellar a Subaru por mínimo 1000 años o hasta 10.000 años, pero los aliados del protagonista lograron romper el sello mucho antes. No sé con detalle de por qué esperaba encerrarlo tanto tiempo, pero si tuviera que decir algo es, ¿será que las semielfos solo viven esa cantidad de tiempo? Eso explicaría por qué buscaría sellarlo por esa cantidad de tiempo. Supongo que pensaba que para entonces hasta Satella estaría muerta y ya no resucitaría. Pero vayamos con el siguiente personaje. El autor profundiza un poco más en las cosas que ella sintió a lo largo de estos 40 años. Nos suelta dato interesante del tipo que la experiencia que ella tuvo con 400 años de soledad y el proceso de crecimiento que pasó en la segunda temporada le ayudó a hacer la estabilidad emocional que Subaru necesitaba en estos 40 años. Aunque se recalca que quizás las cosas también hubieran salido mal para ella si no fuera porque estuvo rodeada de gente maravillosa desde que despertó en este nuevo mundo. Algo que me encantó fue saber que, aunque si bien ella estaba del lado de Subaru, en ningún momento intentó entorpecer o alentar lo que sea que planeara hacer Subaru a futuro. Por último, se comenta cómo es que, al igual que Subaru, se esforzó por recordar a Petra en todo momento posible, pero mientras que Subaru pudo completar esta tarea en 5 años, a ella le costó casi 40. Creo que Nicole es el personaje que más me llamó la atención, y eso porque era más parecido a Otto de lo que uno podría esperar. Y así como Otto quiso tirarse a una gata, Nicola quiso tirarse a un espíritu. Curiosamente se declaró a ella cuando este era todavía un niño, pero Rumelia le dijo que ella tenía que cumplir el deber que su antiguo maestro le ordenó. Así que Nicola, siendo el chat que es, decidió poner fin a la búsqueda de 400 años de su familia iniciada por un vejestorio llamado Otto Suen, y decidió que seguiría la búsqueda, pero no de la misma forma en la que se estuvo haciendo. Así que, después de una reunión con Rosalind, la emperatriz de esta era, parece que pudo idear una mejor forma de búsqueda. Esta actualizada forma de búsqueda terminaría encontrando la esfera que contenía el protagonista. Se dice que, aunque sus motivos para iniciar la búsqueda fue por su propio ego, eso no quita que el día que halló a Subaru derramó unas lágrimas producto de haber cumplido el ansiado deseo familiar de los Suen. Lamentablemente, sus sentimientos no serían correspondidos porque Rumelia aún estaba encargándose de Subaru, pero cuando este recuperó sus ganas de vivir y se dio cuenta de lo que pasaba entre ellos, un día les dijo
dijo que Rumelia y él deberían empezar a salir. Poco tiempo después anunciarían su casamiento y si bien causó mucho revuelo, esto fue patrocinado y apoyado por la emperatriz y como que ya nadie se opuso. Nadie excepto el príncipe loco, quien irrumpió a hacer destrozos en la boda, pero fue detenido por Subaru, quien tuvo que usar su autoridad varias veces. Aunque debo reconocer que hubo una parte de los escritos del autor que me costó entender porque hablaba de la sangre de Nicola como una sangre que fue fuertemente influenciada por Otto. Sé que el asunto de la sangre no parece importante, pero lo es en el caso de Otto. Verán, hay una novela secundaria donde se revela que, después de Frederica, la persona con la sangre más extraña en la facción es Otto. Se dice que tiene una sangre tan peculiar que incluso atrajo vampiros. Por eso, cuando leí que el material suplementario hacía énfasis en la sangre de Otto y su influencia en Nicola, no pude evitar recordar esa historia secundaria en cuestión. Espero pronto haya una traducción decente de este material suplementario para poder entender mejor la referencia a la sangre de Otto. Lo que más lamento de Rumelia son sus hermanas. Sé que eso suena muy calenturiento, pero déjenme explicarles. Las hermanas de Rumelia se especializaban en una magia en específico, y si recuerdan de la charla de Subaru con Roswaal, no hay muchos expertos en la magia Yang. De hecho, ni siquiera se habla de un gran espíritu experto en ese elemento. Sin embargo, una de las hermanas de Rumelia había logrado transformarse en una, pero lamentablemente murió víctima de la persecución del príncipe loco. Esta es una observación que se le ocurrió a un compañero de plataforma en un stream colaborativo que hicimos hace unos días, así que si quieren algo que escuchar de fondo en español, les invito a verlo. Volviendo al tema del video, se dice que Julius, antes de morir, dejó el nombre a sus espíritus para cuando estos se vuelvan grandes espíritus. Y, casualmente, Rumelia fue la última en volverse una. Por esa sola razón se volvió la hermana menor del grupo. Y como que eso explica por qué todas las hermanas mayores decidieron cargar con la difícil tarea de ser el señuelo mientras la menor se encargaba del trabajo más relajado. Aunque esto es un poco irónico de recordar porque hubo un pequeño tiempo donde todas estas hermanas se enfrentaron a muerte. Verán, cuando los espíritus conocieron a Julius, no es que se presentaron para hacer el contrato y ya, sino que se dice que originalmente eran muchos más espíritus, pero como no todos podían presentarse ante Julius, se dice que todos los espíritus congregados pelearon a muerte hasta que solo quedaron 6, y serían esos 6 con los que Julius haría un contrato. Aunque, claro, el caballero nunca se enteró de esa masacre. Algo triste fue enterarnos que Rumelia y Nicola no llegaron a tener un hijo, y eso porque estaban seguros que la existencia del hijo molestaría mucho al príncipe loco. Mi headcanon es que cuando Subaru se plantó en la pelea final contra el príncipe, otra razón que tenía para derrotarlo es permitir que Nicola y Rumelia pudieran formar una familia. Espero que en el canon principal lleguemos a ver a Rumelia y sus hermanas. El autor señala que ella heredó los rasgos de actitud de Vincent y Priscilla, pero recibió el físico de los hermanos O'Connell. Un dato que me gustó bastante de esto es que se revela que la ley de que el más fuerte debe reinar ya casi ha desaparecido de Boyaccia. Eso me gustó porque significa que Vincent ha logrado sentar las bases para la desaparición de esa regla. Se dice que Rosalind tiene una debilidad por las cosas lindas y el talento artístico. Además, sabe de lo importante que es para Arakia y Madeline rescatar a Subaru, así que se aseguró de ayudarles en lo que pudo. Algo interesante es que el autor, a través de Rosalind, nos confirma por qué es que Subaru quedó en ese estado físico tan deplorable. Eso fue porque Rosalind usó la espada Yang en él, y el uso de la espada terminó provocando esa desconexión en su alma. Rosalind se disculpó con él por esta acción, pero Subaru solo le agradeció por dejarle salir. Así que esto explica por qué es que Subaru sintió esa desconexión en él siglos después de despertar. Mientras que aparentemente Aldebarán no pasó por ese problema a pesar de haber estado en una situación similar. Pero lo más interesante de esta parte es el momento donde Rosalind dice que se vio forzada a hacer esto debido a que sabía que el traidor no desharía el hechizo, y agrega que tampoco podría usarse la espada Raid porque está con paradero desconocido. También se confirma que el mismo Vincent dejó órdenes establecidas para que, en el futuro, el Imperio ayude a Subaru, y lo hizo no solo por la petición de Rem, sino también de varias personas que se unieron en la solicitud. Personalmente me hubiera gustado que se haga alguna mención al escuadrón de Pleiades, ese escuadrón que ayudó a Subaru en el arco 7 y 8, pero no fue posible eso. Algo que pasó y de lo que no me di cuenta fue que aparentemente Rosalind ya había muerto un poco antes de que termine la rehabilitación de Subaru. Esto era algo de lo que no me di cuenta por la traducción instantánea, pero de todas formas fue una triste historia. Se dice que cuando la Rosalind madre murió, el pueblo unificado lloró su pérdida y pasó a la historia como una de las emperatrices más queridas. Sinceramente no esperaba la confirmación de que Arakia tuvo un hijo con Cecilus. Encima, como si esto no fuera lo suficientemente sorprendente, la razón por la que Cecilus le dio un hijo es bonita, por así decirlo. Verán, después de la muerte de Priscilla, Arakia estuvo muy deprimida y de hecho parte de las novelas centradas en el Imperio en la actualidad trataron sobre cómo es que ella llevó el luto junto a Cecilus y Spica. Parece que si Araki siguió viviendo fue porque encontró en Cecilus un motivo para vivir, pero como Cecilus sabía que él no era alguien eterno a diferencia de su esposa, decidió dejarle a ella un motivo para vivir, y ese motivo fue un hijo. Lamentablemente parece que el linaje desapareció y eso es una herida grave para ella. También se comenta que,
Cuando Subaru fue rescatado, ella andaba haciendo de señuelo junto a las demás chicas espíritus y, para poder repeler al príncipe loco, terminó devorando a las demás espíritus de Julius cuando estaban heridas mortalmente. Sobrecargada con poder, pudo hacer retirar al príncipe. Por parte de Madeleine le pasó algo distinto. Ella, cuando pasó la catástrofe del Imperio, estaba enamorada de un hombre que sale en el X1 y usó estos 400 años para procesar los sentimientos que fueron cortados. Se dice que ella sigue atesorando esos sentimientos y se dedica a proteger el Imperio en honor a eso, pero no solo ha madurado emocionalmente, sino que se dice que se ha vuelto una de las generales divinos con la cual es fácil hablar, a diferencia de Araquía, quien sigue teniendo una mala fama en cuanto a sus habilidades sociales. Encima, como sabe de las circunstancias y lamento de Araquía por la pérdida del linaje de Cecilus, dice que evita tocarle el tema porque sabe lo doloroso que puede ser para su amiga. Me sorprendió mucho saber la razón por la cual Clint se alejó de todos a pesar de ser el último miembro en pie de la facción de Emilia. Debido a los sacrificios que hizo Petra, la gente a su alrededor que una vez la apreció, todos terminaron olvidándola. Y si bien sentían una sensación inexplicable de dolor y lamento, no podían recordar por qué. Clint fue una de esas personas, pero él sentía un dolor más profundo debido a que su ser recordaba que fue su culpa la razón por la que Petra terminó de esa forma. Así que pasaba sus días solo embriagándose a más no poder, hasta que un día pasó algo que lo hizo aislarse mucho más. Resulta que murió una mujer especial para él, una que no estuvo en la ofensiva contra Aldebarán. Algunos creían que podía ser a Nerose o Frederica, pero si bien Clint respetaba y admiraba a Nerose, es mucho pero mucho más probable que la mujer que murió fue Frederica. En el What I Have de Codicia se deja claro que Clint solo se deja matar cuando Subaru usa a la Maid como rehén, y Frederica también quedó en un estado catatónico cuando murió Clint. Parece que en esta ruta Clint se aisló definitivamente de todos cuando Frederica murió, y eso también explicaría por qué no fue a ayudar al reino cuando estuvo cerca de su inminente extinción. Estuvo viviendo así hasta que un día Subaru encontró unos escritos dejados por Roswaal en la mansión y ordenó a Madeleine localizar al viejo mayordomo, quien tras escuchar quién fue Petra, decidió apoyar al anciano Subaru una vez más. Antes de seguir, quiero advertirles que lo que sigue es fuerte. No lo digo con ánimos de hacer falsas expectativas, sino que, si de verdad el autor lo afirma así, pienso que yo también debería decirlo. Sobre Lugunica y Kararagi, se dice que no se dirá la razón por la que ambos cayeron, ya que esta razón tiene que ver con algo que pasará en la historia principal. Solo me imagino que, de alguna forma u otra, las cosas que pasan en Lugunica tendrán repercusiones en Kararagi y esto, a su vez, afectará a Lugunica. Dudo mucho que la situación en Kararagi termine mal, ya que sin Subaru alrededor la historia está obligada a conseguir un resultado favorable para el campamento de Anastasia que se encuentra allá. Creo que lo más interesante de esta parte es que se dice que la familia de Otto logró evitar caer junto al reino y tampoco se deja en claro cuándo fue que pasó esto. Puede que haya sido en los años posteriores a la traición de Aldebarán, o puede que haya sido más pronto de lo usual. Pero, como dije en mi anterior video, seguro el plan de Capella tuvo mucho que ver. Curiosamente, se dice que el sagrado reino de Busteco perdió mucha cohesión como nación tras la muerte de Odglas, lo cual me hace pensar que ya no queda un único gobierno central en ese lugar, sino que solo quedan muchos gobiernos descentralizados que compiten entre sí. Se dice que el escuadrón llamado Aldebasters, que fueron las personas que se pararon en contra de Aldebarán, tuvieron un destino deprimente. Debemos recordar que no todas las personas de este tipo estuvieron en la lucha final. Si mal no recuerdo, Meili y Camberley no pudieron reunirse en el último asalto, ese donde Aldebarán usó su autoridad en todos. Bueno, se narra de forma breve y concisa que casi todos tuvieron quiebres mentales, lo cual es una forma rebuscada de decir que quedaron con graves secuelas psicológicas. Nadie se recuperó por completo y siguieron en ese estado hasta el final de sus días. Por otra parte, los que no estuvieron en el asalto final se encargaron de contar las historias de lo que pasó ese día y se dedicaron a lidiar con las consecuencias de este destino. Sobre Roswaal, se comenta que él sigue pensando que Subaru corregirá las cosas en otra línea de tiempo, pero en lo que le queda de vida se dedicó a ayudar a aquellas personas que sobrevivieron, lo cual es un buen gesto, la verdad. Y ahora que me doy cuenta, si Ram y Roswaal no llegaron a tener descendencia, es porque Ram quedó en un estado lamentable, tanto que parece que tener un hijo ni siquiera fue tema de discusión. Es un poco irónico creer que, cuando Rem recuperó sus recuerdos y fue funcional de nuevo, su hermana Ram se volvió ahora la hermana discapacitada, que muy probablemente tuvo que ser llevada en todo momento en silla de ruedas tras la pelea contra Aldebarán. Sinceramente este punto me sorprendió bastante, ya que creo que todos podemos concordar en que Ram es una de las mujeres con más fortaleza mental en la obra. Claro, está algo loquita porque se enamoró de un hombre cuestionable, pero dejando de lado su elección, la obra siempre la resalta como la mujer con la cabeza más fría y lógica del campamento de Emilia. Y si ni siquiera ella pudo recuperarse completamente, ¿qué le espera a los demás que no cuentan con esta fortaleza? Por ejemplo, Garfiel.
Realmente esa línea de tiempo estaba jodida, pero sigamos. Se narra que los demás aliados de Aldebarán fueron ejecutados. Supongo que nadie más que los fans de Yael lamentaron su muerte, y me gustaría decir lo mismo de Heinkel, pero el caso de Heinkel es el doble de complicado. Verán, el reino ya tenía muchos problemas con Heinkel desde incluso antes del episodio 1. ¿Nunca se preguntaron por qué un inútil como Heinkel está solo por debajo de alguien como Marcus? Alguien que, si sigues mi canal, sabes que no es muy poca cosa. Bueno, eso es porque aunque sea un inútil, el reino necesita tenerlo contento y controlado por el legado de su familia Astrea, ya que no pueden permitir que se vaya del reino, porque si sucediese eso, se corre el riesgo de que la protección divina del Santo de la Espada termine yendo a parar a otro lugar. Como nación, no puedes darte el lujo de permitir que uno de tus activos más valiosos se pierda de esa forma. Bueno, me imagino que ejecutar a Heinkel fue una decisión difícil porque significó mucho para los Astrea restantes, Heinkel y Reinhardt. Esto, sin lugar a dudas, resquebrajó a la familia Astrea en nuevas formas, una forma que la tercera temporada no había hecho aún, y en ese desolado panorama, Reinhardt tuvo que verse forzado a elegir más entre abogar por su familia o el deber. Pienso que la carga de Reinhardt fue un poco más difícil y eso porque para este hipotético punto Feld ya quedó en un estado irreversible. Personalmente creo que Reinhardt intentó salvar a su padre y eso porque se deja muy claro en las novelas que él de verdad sigue apreciando a su padre por más que la relación esté rota. De hecho, en la novela secundaria donde él se traviste para infiltrarse en una organización, se revela que él se tomó todas esas molestias porque la nación empezó a considerar una posible traición de su padre y Reinhardt se endeudó pagando los costos de una operación que tenía como motivo mostrar la inocencia de Heinkel. Y claro, todo esto sin que su padre se entere. Así que mi headcanon es que Reinhardt intentó salvar a su padre a último minuto, pero luego pasó algo que le hizo desistir de ese intento. Esto, a su vez, le hizo darse cuenta de que perdió la compostura, y debido a lo inestable que estaba en ese momento, Lugunica decidió ejecutarlo. Y así como Reinhardt puede pedir nuevas protecciones divinas, también tiene la capacidad de borrar aquellas que no quiere usar. Así que no veo gran problema a que haya borrado el poder que le permitía resucitar para recibir su muerte. Creo que lo más interesante de esta parte es especular con la opción de que había un tercer grupo con intereses detrás de la muerte de Reinhardt. Dudo mucho que ese tercer grupo haya sido alguna nación enemiga, pero me gusta creer que Capella, infiltrándose ella o sus sirvientes, pudo forzar esta ejecución en el último Astrea. No se dice mucho sobre Emilia y Aldebarán. Con Emilia solo se repite lo que ya sabíamos, que congeló todo el lugar justo después de que Aldebarán lanzara a Subaru fuera del mundo. Se dice que mientras se congelaba, temía la posibilidad de que pasara mucho, pero mucho tiempo para cuando se descongelara todo. Y como que intuyó que perdería la selección real, pero simplemente eligió la opción que le permitía salvar a su caballero. Sobre el príncipe loco, se expande en su lore y puede que el autor haya terminado revelando más de lo que quiso revelar. Hasta antes de esta historia alternativa, solo sabíamos que el príncipe había matado a sus hermanos, mientras que al mismo tiempo se decía que en Gusteco existía un poderoso espíritu llamado Gadogi que estaba aprisionado debido a su mal carácter. Resulta que el príncipe loco es hijo de un gran espíritu y una madre humana. Aclaro que los grandes espíritus no son comunes en Re, 0, así que es probable que el príncipe sea el hijo de Gadogi. Y, al igual que su supuesto padre, ambos están encarcelados en una celda que restringe el poder espiritual de ambos. Parece que la gran catástrofe que azotó Gusteco y que ya se vaticinó en la historia principal, inició con la liberación del príncipe y su supuesto padre y terminó con el colapso del Reino Santo a través de la muerte de Otlas. También se le da otra protección divina, una que da sentido a todo lo demás. Resulta que el motivo de su fuerza es que tenía la protección divina de la sustracción, la cual le permite lo que estás pensando. El príncipe la usó todo este tiempo para robar los poderes que lo volverían muy fuerte. Además, como si esto no fuera suficiente, se dice que su fuerza incrementa cada vez que mata a un espíritu, y si a eso le sumamos que ha estado en una cacería de espíritus por 400 años, pues ya podemos decir con seguridad que es el más fuerte del mundo y que si estuviera en tiempos del episodio 1, sería el segundo más fuerte de todas las naciones. También se agrega la revelación de que el autor anda dudando si incluirlo o no en la historia principal, ya que considera que introducirlo sería problemático. Personalmente pienso que sería tonto no agregarlo, ya que, aunque no lo crean, no hay tanta diferencia en la cantidad de información que tenemos de Gusteco y Kararagi. Y si aún con lo poco que supimos de Kararagi ya salió esta nación en la historia principal, sería un poco raro que Gusteco no salga. Esperemos el paso del tiempo para ver qué dice. Aunque, al menos ahora, al fin el autor le dio una debilidad. Se dice que no disfruta de los combates largos y por eso siempre acababa con sus enemigos en 6 segundos. A esto se le suma que su espada tiene unos efectos colaterales que no sabemos qué provoca, pero sabemos que le juega en contra si el combate se alarga.
Es por esto que la bruja de la melancolía es su perfecto counter. Recordemos que Petra es capaz de alargar el tiempo con sus técnicas y eso como que los deja en una especie de punto muerto. Sorprendentemente, se revela también que es un hombre racional y funcional cuando no está peleando, pero cambia todo su carácter el momento en el que un espíritu es mencionado. Sobre Petra, la verdad, el autor aclaró mucho sobre las cosas que sacrificó y confirmó un poco de las sospechas que tuve en la primera parte de este video. Básicamente, yo había dicho que creía que Petra no fue devorada por Roy como en el canon, sino que solo reprodujo unos efectos similares a su autoridad a través de los sacrificios con el mundo. El autor confirma que Petra hizo todos estos sacrificios, pero mientras que en la línea principal, la muerte de Subaru canceló estos sacrificios, en esta historia Petra tuvo que vivir con ellos. Y no solo eso, siguió sacrificando más cosas al huir del reino cuando este se enteró de que ella se había vuelto una bruja. Creo que lo más interesante es que se comenta que, para evitar a la bruja de la envidia, fue donde terminó sacrificando su nombre y más cosas de su persona. Llegó a un punto donde ya lo único que le quedaba era entregarse a la locura, pero incluso sacrificó esa posibilidad. Me gustó el detalle de que se dice que hubo una amiga que, al igual que Subaru, logró seguir recordándola con más frecuencia y esfuerzo que los demás. Esa amiga sería Meili, quien se dice que la buscó y, si bien no logró salvarla, al menos consiguió entregarle a Shaula como acompañamiento para que este ser esté a su lado para siempre. Al final Petra ya no recordaba por qué estaba en ese glaciar de hielo, y tampoco recordaba quién era esa semielfa congelada y ese hombre enmascarado. Aún así, sentía un inmenso deseo del deber que le decía que debía estar allí hasta que el lugar se descongelara. Y bueno, luego llegaría Subaru y la salvaría, no sin antes decirle que también había otra mujer a la que amaba, pero eso ya lo sabes. En lo que escribo esto, se acaba de revelar que el autor ha hecho otra sesión de preguntas y respuestas. No sé si lo cubriré, ya que ando ocupado con otros videos. Probablemente solo le dedique otro stream y ya. Pero en resumen, siento que este What If reafirma más en retrospectiva que el gran reseteo era necesario. La familia Astrea estaba más rota que nunca. El campamento de Emilia y miembros de otras facciones quedaron lisiados de por vida, y Petra se había vuelto una bruja por el bien de Subaru. Todo eso eran consecuencias que no solo estancaban sus tramas anteriores, sino que no era un mundo en el que Rem y Petra sabían que Subaru se culparía. ¿Quién diría que la decisión de Rem de matar a Subaru era la mejor? No para el lector ni para la obra, sino para el mismo Subaru, quien no hubiera querido vivir en un mundo así.